Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es Conectografía, mapear el futuro de la civilización mundial, que habla principalmente de cómo la interconexión puede cambiar profundamente el mundo. Por el título del libro, podemos imaginar a grandes rasgos esta imagen: todas las entidades de la Tierra son puntos, conectados uno por líneas. Si esta imagen se extiende y se dibuja en un mapa, forma una llamada conexión global. Mapa es el supermapa que el autor quiere expresar. Entonces, ¿de qué elementos consta el superdiseño? ¿Qué traerá la alianza de superciudades y regiones? ¿A qué tipo de mundo nos enfrentaremos? Lo entenderás después de escuchar este programa. Este libro se compone de 5 partes, a saber: supermapa interconectado, descentralización nacional, competencia nacional futura, de país a superciudad y avance hacia una sociedad global. A lo largo del libro, el autor utiliza sus visitas reales a más de 100 países en los últimos 20 años para citar una gran cantidad de casos para ilustrar, gracias a la construcción de infraestructuras, está tomando forma una civilización global interconectada. En este proceso, el significado de civilización global ha sufrido una enorme remodelación. Las cadenas de suministro han comenzado a convertirse en el foco del desarrollo económico en varios países. En el futuro, la competencia entre países ya no será una competencia de poder militar, sino una batalla por las cadenas de suministro. Debido al impacto de la cadena de suministro, los derechos del Estado se debilitarán y el estatus y el papel de las entidades independientes representadas por las superciudades seguirán aumentando. Cuando se logre la interconexión global, surgirá una sociedad verdaderamente global y varias civilizaciones mostrarán una tendencia a la integración. Sin embargo, en el proceso de interconexión global, también enfrentaremos enormes desafíos, incluidos daños ambientales a gran escala debido a las demandas de la cadena de suministro y la incapacidad de garantizar la seguridad de la red digital. En definitiva, se trata de un futuro lleno de imaginación pero que también contiene varias crisis. El autor de este libro, Parag Khanna, es un estratega global, un popular orador de TED, asesor del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos y miembro principal de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur. En 2007, se desempeñó como asesor geopolítico senior del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. También es redactor de CNN, BBC y otros medios, y Esquire lo nombró una de las personas más influyentes del siglo XXI. Este libro es la última parte de la trilogía Future Order de Connor. Las 2 primeras partes son Second World y Running World. Si estás interesado, puedes consultarlo. El contenido de este libro es complejo y los temas a discutir son relativamente amplios. Explicaremos principalmente 3 aspectos del contenido y conectaremos la mayoría de las opiniones del autor en estos 3 aspectos. Primero, la formación de cadenas de suministro globales y el surgimiento del mundo de las cadenas de suministro. En segundo lugar, la descentralización y agregación global provocadas por las alianzas regionales y de superciudades. En tercer lugar, los cambios en la civilización global y el desarrollo de una civilización integrada en el futuro. Primera parte. Hablemos primero del primer contenido, la formación del mundo de la cadena de suministro y sus efectos adversos. Antes de hablar de esta parte, primero aclaremos el concepto de cadena de suministro. Su definición formal se refiere a la transferencia de productos y servicios de los productores a las organizaciones, personas, actividades técnicas, sistemas de información y recursos que involucran a los consumidores. Un entendimiento simple es que quien necesita productos y servicios se los entregará de una manera determinada, esa manera es la cadena de suministro. Se puede decir que la cadena de suministro está en todas partes de la sociedad actual, y el ejemplo más directo son las compras en línea. Compras un artículo en la plataforma de Amazon y en 1 o 2 días tendrás frente a ti lo que necesitas, la mejor prueba de que la cadena de suministro te está sirviendo. Con el continuo desarrollo de la civilización humana, la vida material humana continúa enriqueciéndose. La verdadera lógica detrás de esta abundancia es que la productividad humana mejora constantemente y podemos producir muchos más bienes y servicios que antes. Pero esto también plantea una pregunta: con tantos productos y servicios producidos, ¿quién los comprará? Sin un impulso al consumo, la producción comercial naturalmente se estancará. A medida que nuestra productividad aumenta, nuestro poder de consumo también debe mantenerse al mismo ritmo. Sin embargo, un país o una región tiene un límite en su capacidad de consumo para la mayoría de los bienes y servicios debido a factores como la población y el nivel de ingresos. Esto requiere personas que puedan producir continuamente una gran cantidad de bienes y servicios. Los inversores no pueden centrarse simplemente en un país o región, pero deben explorar constantemente los mercados, como lo demuestran muchas empresas multinacionales. Este flujo global de producción y servicios exige naturalmente el surgimiento de cadenas de suministro globales y, por lo tanto, el autor llama al mundo actual un mundo de cadenas de suministro. La formación de este mundo de cadenas de suministro se beneficia de los esfuerzos de 2 aspectos: primero, la construcción y mejora continua de la infraestructura tradicional, incluidos ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos, etc. Segundo, el rápido desarrollo de la infraestructura digital y, lo más importante, es más, el rápido crecimiento de Internet está rompiendo constantemente los límites entre el mundo virtual y el mundo real, al tiempo que conecta estrechamente al mundo.
A continuación, hablaremos de estos dos aspectos en detalle. Debes estar familiarizado con las infraestructuras tradicionales, como ferrocarriles, autopistas, aeropuertos, etc., que también se utilizan con frecuencia. En el libro, el autor menciona una gran cantidad de situaciones de construcción de infraestructura en varios países, incluida la iniciativa La Franja y la Ruta, que China está promoviendo vigorosamente actualmente. Además, el autor también mencionó los oleoductos entre Rusia y Europa Occidental y los países de Asia Central, el túnel de Turquía a través del Mar de Mármara, etc. Aunque el autor no señaló claramente la dirección de la construcción de infraestructura tradicional en el futuro, podemos resumirla a grandes rasgos a partir de la descripción. En primer lugar, el número de infraestructura tradicional seguirá aumentando. Esto es fácil de entender. Todos los países están construyendo sus propias infraestructuras. Propia infraestructura para satisfacer sus necesidades. Flujos de personas, bienes, datos y capital en rápido crecimiento. En segundo lugar, la calidad de la infraestructura tradicional mejorará cada vez más, lo que se refleja principalmente en la expansión de escala y la mejora de la tecnología. La expansión de escala se refiere a la renovación y expansión de la infraestructura existente, y la actualización tecnológica se refiere al uso de nuevas tecnologías en desarrollo para romper el modelo de construcción inherente original y presentar una mejor infraestructura, como Iron Man, que es un supermetro que puede teletransportarse instantáneamente como lo imaginó el líder de la empresa, Elon Musk. Después de hablar de infraestructura tradicional, hablemos de infraestructura digital, es decir, Internet. Debes estar familiarizado con Internet. Cada minuto y cada segundo, hay personas que viajan en el mundo en línea y se conectan con el mundo virtual de Internet. A través de Internet, puede publicar sus necesidades y encontrar productos adecuados en todo el mundo. Tomemos solo un ejemplo, las compras en el extranjero, y comprenderemos el poder de la cadena de suministro de Internet. Aquí el autor también señaló que la conexión lograda por Internet en realidad depende de la construcción de infraestructura física. Las más simples son como el almacenamiento en servidores, que en realidad requieren una gran cantidad de espacio físico. La seguridad de estas infraestructuras determina la seguridad de estas infraestructuras y si la red asociada puede funcionar sin problemas. Gracias al desarrollo continuo de la infraestructura tradicional y digital, el mundo de la cadena de suministros se está volviendo cada vez más estable y su impacto en la humanidad en su conjunto es cada vez más profundo. Pero, así como una moneda de plata tiene dos caras, la mayoría de las cosas tienen caras buenas y malas. La formación del mundo de la cadena de suministro ha satisfecho nuestra demanda de bienes y servicios y ha promovido en gran medida el crecimiento de la economía en general en todo el mundo. Pero al mismo tiempo, la formación del mundo de las cadenas de suministro también ha traído efectos adversos, que se manifiestan en dos aspectos. Primero, el desarrollo del mundo de las cadenas de suministro resultará en un saqueo despiadado de los recursos mundiales. En segundo lugar, el desarrollo del mundo de las cadenas de suministro exacerbará la división global entre ricos y pobres. Hablemos primero del primer punto, el saqueo despiadado de los recursos del mundo. Los recursos del mundo aquí incluyen no solo recursos naturales como las selvas tropicales, las minas de oro y los rinocerontes, sino también recursos humanos como las mujeres y los niños. Se puede decir que este es el impacto adverso más intuitivo en el mundo de la cadena de suministro. Debido a la enorme demanda de recursos naturales en el mercado mundial, donde quiera que haya abundantes recursos naturales, un gran número de personas se sentirá atraída para explotarlos. El autor da dos ejemplos sencillos en el libro. Uno es que en los últimos 10 años, 50.000 canadienses han entrado en la emergente ciudad petrolera de Fort McMurray y han trabajado allí, mientras que en África, cientos de miles de trabajadores han trabajado duro para excavar metales como tungsteno y tantalio, que se utilizan en teléfonos móviles. Debido a la sobreexplotación, las áreas mineras suelen ser propensas a decaer después del desarrollo. Por ejemplo, algunas ciudades mineras en países como Australia y Brasil ahora están decayendo rápidamente debido al agotamiento de los recursos y la falta de industrias alternativas. Debido a la falta de atención a la protección del medio ambiente local durante el proceso de desarrollo, como por ejemplo la deforestación de la selva amazónica, surgen constantemente los problemas de los refugiados ambientales y climáticos. A menudo escuchamos noticias sobre el calentamiento climático y el derretimiento de los glaciares. Aunque estos cambios climáticos no pueden atribuirse 100% al saqueo excesivo de los recursos naturales en la cadena de suministro, también están estrechamente relacionados. Una vez que este tipo de cambio climático ocurre, su complejidad disminuirá. Superará nuestra imaginación. El autor escribe que, por un lado, los glaciares se están derritiendo y el nivel del mar está aumentando, por otro lado, la desertificación se está intensificando, la escasez de agua en las ciudades se está volviendo más grave y el suelo comienza a hundirse, lo que pondrá a los seres humanos en una situación extremadamente difícil. Situación embarazosa. El aumento del nivel del mar amenaza a la población que vive en las zonas costeras, mientras que la desertificación amenaza a la gente en las zonas del interior, apretando así continuamente a la población en determinadas zonas fijas. El autor llegó a decir, en un futuro próximo, el mundo puede dividirse en dos partes, habitable e inhabitable, parte. Similar a la enorme demanda de recursos naturales es la demanda de recursos humanos.
En nuestra impresión, la sociedad moderna es mucho más civilizada que las sociedades anteriores, pero ¿y si les digo que la trata de personas causada por la civilización moderna supera con creces la de cualquier época anterior? Debido a la globalización y las cadenas de suministro globales, la trata clandestina de personas está realmente muy extendida, entre ellos principalmente mujeres, niños y trabajadores jóvenes y de mediana edad pobres. El autor da un ejemplo en el libro: los traficantes de personas atacarán a trabajadoras de la industria textil y artesanal de bajos ingresos o desempleadas y las secuestrarán desde Europa del Este o Asia hacia otros países desarrollados. El autor también afirmó que en el mundo todavía hay alrededor de 40 millones de trabajadores en servidumbre, trabajadores que se ven obligados a trabajar para pagar deudas y se ven privados de todo tipo de libertades personales. Los traficantes de personas atraen o secuestran a personas de África, el sur de Asia y el sudeste asiático, y luego las trafican a otros países para que trabajen como trabajadores y obtengan altos honorarios de agencia. Es triste que estas sucias transacciones subterráneas se lleven a cabo sin problemas con el apoyo de la cadena de suministro global. Después de hablar del primer impacto negativo, hablemos del segundo punto: la formación de un mundo con cadenas de suministro exacerbará la polarización global entre ricos y pobres. La brecha entre ricos y pobres ha trascendido durante mucho tiempo las fronteras nacionales y se ha convertido en un problema global. La polarización entre ricos y pobres ocurre no solo entre países, sino también entre individuos dentro de los países. El PIB combinado de más de 100 de los países y regiones más pobres del mundo equivale solo al 3% del PIB mundial, lo que demuestra la enorme brecha entre ricos y pobres. Los países que tienen la capacidad de proporcionar productos y servicios de calidad tienen más probabilidades de obtener enormes ganancias en el mercado global en la ola de globalización. Cuanto mayor sea el valor agregado de los productos, más dinero ganarán. El valor añadido de los productos depende en gran medida del nivel de tecnología e innovación. Los países con altos niveles de ciencia, tecnología e innovación pueden obtener decenas o incluso cientos de veces más ganancias que aquellos países que se encuentran en la etapa final de la cadena industrial y dependen del suministro de materias primas o de la producción y el procesamiento primarios. Tomemos como ejemplo el iPhone que todos conocemos. Los estudios han demostrado que por cada iPhone vendido, Apple puede obtener alrededor del 60% de las ganancias, y el país que realmente fabrica teléfonos móviles puede obtener ganancias en esta cadena industrial menos del 2%. Este hecho nos dice que los países con escasas capacidades de I+D y de innovación tecnológica pueden fácilmente convertirse en perdedores en la cadena de suministro mundial, lo que puede ampliarse para incluir a países que todavía se encuentran en una guerra y un caos extremos, y cuya población ni siquiera puede permitirse los servicios personales más básicos. Seguridad: para los países que no pueden obtener protección, la brecha es enorme. Similar a la creciente brecha de riqueza entre países es la brecha de riqueza entre individuos. Debido a las diferencias en antecedentes, nivel educativo y cualidades personales, algunas personas pueden participar en juegos económicos globales de alto nivel, en la industria financiera, en la tecnología. Se puede ganar dinero en la industria, pero algunas personas solo pueden actuar como trabajadores de nivel más bajo en este juego, ganando salarios a través de la subcontratación y el trabajo manual. Este tipo de polarización puede conducir fácilmente a la insatisfacción y la resistencia de las clases bajas. El movimiento Occupy Wall Street, que se originó en Estados Unidos en 2011, fue un movimiento de resistencia de muchas personas contra la élite financiera de Wall Street. El autor escribe en el libro: la capacidad de gestionar eficazmente una población densa, diversa y rica pobre se convertirá en un factor importante para determinar si un país es un ganador o un perdedor de la globalización. Eso es todo por la primera parte de este libro, es decir, la formación del mundo de las cadenas de suministro y sus efectos adversos. Repasémoslo brevemente. La formación del mundo de la cadena de suministro se beneficia de los esfuerzos de dos aspectos: uno es la construcción y mejora continua de la infraestructura tradicional, el otro es el rápido desarrollo de la infraestructura digital y el más importante es el rápido crecimiento de Internet. Si bien la formación del mundo de las cadenas de suministro ha traído beneficios, también ha tenido efectos adversos. En primer lugar, ha resultado en un saqueo despiadado de los recursos mundiales y, en segundo lugar, ha intensificado la polarización global entre ricos y pobres. La segunda parte. La formación del mundo de las cadenas de suministro ha provocado una interconexión global, en la que individuos, ciudades, regiones y países estarán profundamente involucrados, provocando así una serie de enormes cambios. Este es el segundo aspecto del que queremos hablar, que es la descentralización y agregación global. ¿Qué es la descentralización y la convergencia global? Esta es en realidad una expresión conceptual. La descentralización se refiere al hecho de que, en el contexto de la conectividad global, el poder y la influencia de los estados soberanos y las instituciones multilaterales globales, como las Naciones Unidas o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, seguirán debilitándose y dispersándose. Las alianzas han crecido en poder e influencia. La agregación se refiere al hecho de que las superciudades y las alianzas regionales expandirán su influencia a través de conexiones. Las superciudades se esforzarán por formar sus propias aglomeraciones de ciudades o establecer sus propias zonas económicas especiales, mientras que las alianzas regionales fortalecerán las conexiones y la cooperación entre regiones. Entonces, ¿por qué ocurre este tipo de descentralización y agregación?
El autor cree que con el desarrollo cada vez más profundo de la globalización, los conflictos geopolíticos en realidad se han debilitado a escala global y la gente está más dispuesta a obtener beneficios económicos a través de la cooperación. Sentó una buena base para mejorar el estatus de las alianzas regionales y de ciudades. Con la expansión continua de las cadenas de suministro globales, las ciudades pueden trascender los países y conectarse directamente con el mundo exterior, buscar ventajas complementarias basadas en ventajas comparativas y atraer inversión externa a través de una serie de medidas preferenciales independientes. Este tipo de comportamiento independiente de las ciudades puede proporcionar mejores bienes y servicios al área local, promover el desarrollo económico local y la estabilidad local, cumpliendo así parte de las funciones nacionales. Este tipo de comportamiento que puede reducir la carga sobre el país también hace que el país esté dispuesto a tomar la decisión de descentralizar el poder. En cuanto a las alianzas regionales, en comparación con las instituciones multilaterales globales, tienen mayor flexibilidad y capacidades de respuesta más rápidas, lo que permite a todas las partes compartir infraestructura y organizaciones para actuar juntas, y también pueden ayudar mejor a los débiles y pequeños de la región. A medida que un país se desarrolla, es natural que su poder e influencia se expandan. Esta descentralización va acompañada de una mayor agregación. Para una ciudad tiene sus ventajas y desventajas, lo que obliga inevitablemente a buscar conexiones con otras ciudades complementarias. Al mismo tiempo, una superciudad encontrará problemas como precios disparados, congestión del tráfico y contaminación ambiental debido a la afluencia de demasiados residentes. En este caso, la construcción de ciudades satélite de la superciudad evacuará a demasiadas personas a las ciudades circundantes. Formar una aglomeración urbana con superciudades como núcleo se convierte en una excelente opción. Para las alianzas regionales, su mera existencia es la mejor prueba de convergencia. Los países de diversas regiones se unen, cada uno renunciando a parte de su poder nacional, formulando reglas comunes, respondiendo a desafíos comunes y esforzándose por lograr la prosperidad y la estabilidad regionales. Después de hablar de los conceptos de descentralización y agregación y las razones de su formación, analicemos detenidamente los dos temas de descentralización y agregación, las superciudades y las alianzas regionales. Hablemos primero de las superciudades. El autor dedica primero una sección completa a describir Dubái, la capital mundial que está creciendo rápidamente y que alberga las civilizaciones más diversas. El autor dijo que Dubái, gracias a su buena planificación funcional, su completa construcción de infraestructura y su mentalidad cultural inclusiva, se ha convertido en un corto periodo de tiempo en una ciudad central global, desempeñando un papel importante en la conexión del este y el oeste, así como del norte y del norte. El sur. Contrariamente a nuestros requisitos anteriores para que una ciudad tuviera un profundo patrimonio cultural, el mayor atractivo de Dubái reside precisamente en su cosmopolitismo sin fronteras y su perfecta conectividad. El capital humano y el capital fluyen rápidamente y las industrias comerciales y de servicios están en auge. Al mismo tiempo, Dubái ha formado una gran aglomeración urbana con ciudades cercanas como Sharjah y Amman, brindando un mayor apoyo al desarrollo de Dubái. Las grandes ciudades como Dubái, que se planifican enteramente en función de la demanda, constituyen un buen modelo de construcción urbana en el mundo. El autor lo llama simplemente modelo de Dubái. Basándose en el análisis de Dubái, el autor citó el informe Tendencias Globales 2030 publicado por el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos y señaló que es muy probable que el mundo futuro se convierta en un mundo desnacionalizado. En esta perspectiva, la urbanización, la tecnología y el capital, la acumulación será juntos, promoveremos efectivamente el surgimiento de zonas económicas especiales a través del poder del capitalismo. En estas zonas económicas especiales, las leyes, incluidas las regulaciones tributarias, son establecidas por fuerzas externas, que tienen más probabilidades de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo en estas áreas específicas y, en última instancia, sentar un ejemplo para el resto del país. Esta fuerza externa es la cadena de suministro. Estas zonas económicas especiales son ciudades funcionales establecidas internamente por el país en función de sus propias necesidades y son responsables de atraer inversiones, crear empleos y aprender tecnología y civilización avanzadas. Al mismo tiempo, el Estado tiene que renunciar a algunos poderes, como los tributarios, la supervisión y los procedimientos administrativos, a cambio de la atención de los inversores, lo que refleja la llamada descentralización. El autor cree que las zonas económicas especiales son la forma más eficaz para que un país se libere del aislamiento, establezca amplias conexiones con el mundo y obtenga beneficios de él. Las zonas económicas especiales iniciales también evolucionarán hasta convertirse en una superciudad diversa durante el desarrollo, y junto con las ciudades circundantes convertirse en una superaglomeración urbana es lo que se llama agregación. En el próximo periodo, China acelerará la construcción y el desarrollo de aglomeraciones urbanas y creará aglomeraciones urbanas de clase mundial en Beijing, Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtze y el delta del río Perla, y construirá un total de 19 aglomeraciones urbanas. El autor analiza cuidadosamente las ciudades en las zonas económicas súper especiales del delta del río Perla representadas por Kun, y señala que la razón fundamental por la que China se ha convertido en la economía más grande del mundo es que presta atención a las ciudades adecuadas y a las ciudades adecuadas. Cadenas de valor. Se puede decir que esta es la afirmación del autor de nuestra construcción urbana. Después de hablar de ciudades, echemos un vistazo a las alianzas regionales. El ejemplo más típico de alianza regional es la Unión Europea, y podemos tomarlo como ejemplo.
El nombre de la primera fase de la UE es en realidad Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Su objetivo original era mejorar la cooperación entre Francia y Alemania compartiendo los recursos militares y vivos más importantes, el carbón y el acero, evitando así las consecuencias de ambas guerras mundiales. La tragedia se repite. Hoy en día, la UE ha absorbido a 28 países y se ha convertido en la alianza regional más profundamente integrada del mundo. El modelo operativo sigue siendo el mismo, es decir, los estados soberanos transfieren parte de su poder a la alianza, y la alianza opera en ciertos territorios autorizados. Desarrollar políticas y estándares unificados para mejorar las conexiones entre sí y formar una fuerte atracción externa y competitividad como un todo unificado. Se puede decir que las tendencias de descentralización y agregación se han confirmado claramente en la UE. Aunque la UE se enfrenta ahora a grandes desafíos, como el Brexit y la debilidad económica, este libro cree que se trata de fenómenos temporales y que la corriente principal de la convergencia no cambiará. Fuera de la UE, muchas regiones del mundo también están acelerando la construcción de alianzas de integración regional. Se han creado una tras otra la Asociación del Sudeste Asiático, la Unión Africana y la Unión de Naciones Suramericanas. Cada país está tratando de separarse de la confrontación regional, mantener un ambiente circundante pacífico y bueno y promover su propio desarrollo económico a través de construcción de integración. Se puede decir que la descentralización y la agregación son un proceso de unidad dialéctica. La descentralización mejora el estatus y la autonomía de las ciudades y las alianzas regionales. Esta mejora en el estatus y la autonomía da a las ciudades y las alianzas regionales una mayor disposición a lograr más. Buena conexión y agregación para obtener mejores beneficios económicos, logrando así un círculo virtuoso. Lo anterior es el segundo aspecto explicado del libro, la descentralización y agregación global. Para resumirlo brevemente, la descentralización y la agregación son un proceso dialéctico y unificado. Las alianzas regionales y de superciudades son las principales unidades de descentralización y agregación. La tercera parte. Después de hablar sobre la formación del mundo de la cadena de suministro y la descentralización y agregación global, finalmente, hablemos de los cambios futuros en la civilización global basados en estos cambios en la interconexión. Esta sección analiza principalmente la integración y reconstrucción de civilizaciones provocadas por la interconexión global. El autor contó una historia muy interesante poniéndose a sí mismo como ejemplo. El autor ha creído durante mucho tiempo que es un Punjabi puro, una provincia de Pakistán. En un momento, envió una muestra de su saliva oral al proyecto de geografía genética de National Geographic para probar su ascendencia geográfica. Los resultados de la prueba superaron con creces sus expectativas, mostraron que sus genes eran 22% mediterráneos, 17% del sudeste asiático, 10% nórdicos y solo 50% del suroeste asiático, que el autor creía que era punjabí. El autor inició la discusión argumentando que el proceso global de ablación genética se está acelerando debido a la interconexión global. El aumento continuo de la inmigración global ha alcanzado un pico histórico y estos flujos de población han provocado una enorme integración de la población. A través de los matrimonios mixtos, la inmigración está remodelando el mundo. La población de América del Norte incluye europeos, asiáticos y latinos. Los norteafricanos, turcos y árabes se suman a Europa. Los africanos y los árabes del Medio Oriente se están mezclando lentamente, mientras que en Asia se mezclan los chinos, los rusos y otros siberianos. Todo esto presagia el surgimiento de una civilización global integrada. Para Europa, Japón y otras sociedades que envejecen, la inmigración se ha convertido en una parte importante para mantener el funcionamiento de la sociedad. El desarrollo de infraestructura, así como los ingresos fiscales y los servicios sociales, no pueden lograrse sin el apoyo de los inmigrantes. Aunque varios países representados por Estados Unidos están tratando de controlar la población inmigrante, por ejemplo, Estados Unidos deportó al menos a 2 millones de inmigrantes mexicanos durante la administración Obama, después de que Trump llegó al poder, construyó un muro en la frontera entre Estados Unidos y México para restringir la inmigración ilegal, pero de hecho, en lugar de resolver el problema, este tipo de desalojo violento causará más problemas de drogas y violencia. La inmigración abierta es una estrategia beneficiosa para todos, que no solo puede proporcionar una gran cantidad de mano de obra barata para el área local, sino también aumentar los ingresos fiscales nacionales y mantener el funcionamiento del país. Si realmente queremos repatriar a los inmigrantes, se les debe permitir regresar a casa con habilidades y fondos. Solo estabilizando su propio país desaparecerá el terreno para la inmigración ilegal. El asentamiento de un gran número de inmigrantes también ha cambiado la formación cultural y política de los países a donde han llegado los inmigrantes. La mezcla de varios idiomas ha provocado que cada país agregue nuevos idiomas o de importancia al papel de otros idiomas además de conservar el idioma oficial original. Al mismo tiempo, la política electoral y la composición del Parlamento han cambiado. También ha cambiado y las reuniones políticas se han convertido en microgeopolítica. Hay que decir que es un gran desafío ganarse a los diversos grupos étnicos que se sientan en la sala de conferencias, y al mismo tiempo tener que cumplir con los requisitos de las diversas comunidades de inmigrantes en la sociedad. El enorme impacto que trae consigo la integración de las civilizaciones globales también incluye la cuestión de la identidad. En opinión del autor, las ciudades del futuro serán la mejor plataforma para que los inmigrantes eliminen sus antiguas identidades y se integren en nuevas vidas.
Los jóvenes de hoy crecieron en la era de Internet móvil y prefieren la libertad y el movimiento, por lo que, en comparación con el nacionalismo y la ideología originales, el ciudadano basado en la identidad urbana puede ser una expresión más adecuada para su temperamento espiritual. En lugar de obligarlos a elegir una determinada nacionalidad, es posible que prefieran mantener su identidad profesional. En el futuro, las personas podrán buscar en todo el mundo el lugar más adecuado para su desarrollo profesional, con profesiones como el derecho y la medicina como representantes típicos, aportar sus conocimientos y habilidades en todo el mundo y obtener enormes beneficios económicos de ello. Eso es todo por la introducción a esta parte, resumámosla brevemente. La interconexión global está conduciendo al surgimiento de una civilización global integrada. La inmigración ha comenzado a convertirse en una parte importante de un país y ha cambiado profundamente el funcionamiento social, la forma cultural y la forma política del país. Finalmente, la integración de civilizaciones globales también trae consigo cuestiones de identidad. Finalmente, lo revisamos y hablamos de 3 aspectos en total. El primer aspecto habla del surgimiento del mundo de la cadena de suministro y su impacto. El flujo global de producción y servicios exige naturalmente el surgimiento de cadenas de suministro globales y, por lo tanto, el autor llama al mundo actual el mundo de las cadenas de suministro. La formación de este mundo de cadenas de suministro se beneficia de los esfuerzos de 2 aspectos. Uno es en la construcción y mejora continua de la infraestructura tradicional, la otra es el rápido desarrollo de la infraestructura digital y la más importante es el rápido crecimiento de Internet. Si bien la formación del mundo de las cadenas de suministro ha traído beneficios, también ha tenido efectos adversos. En primer lugar, ha resultado en un saqueo despiadado de los recursos mundiales y, en segundo lugar, ha intensificado la polarización global entre ricos y pobres. El segundo aspecto tiene que ver con la descentralización y agregación global. La descentralización se refiere al hecho de que en el contexto de la interconexión global, el poder y la influencia de los estados soberanos y las instituciones multilaterales globales seguirán debilitándose y dispersándose, y en consecuencia, el poder y la influencia de las superciudades y las alianzas regionales estarán cada vez más debilitados y dispersos. Vuélvete más grande. La agregación se refiere al hecho de que las superciudades y las alianzas regionales expandirán su influencia a través de conexiones. Las superciudades se esforzarán por formar sus propias aglomeraciones de ciudades o establecer sus propias zonas económicas especiales, mientras que las alianzas regionales fortalecerán las conexiones y la cooperación entre regiones. La descentralización y la agregación son un proceso dialéctico y unificado. Las alianzas regionales y de superciudades son las principales unidades de descentralización y agregación. El tercer aspecto habla de los cambios en la civilización global. La interconexión global está conduciendo al surgimiento de una civilización global integrada. La inmigración ha comenzado a convertirse en una parte importante de un país y ha cambiado profundamente el funcionamiento social, la forma cultural y la forma política del país. Finalmente, la integración de civilizaciones globales también trae consigo cuestiones de identidad. El contenido de este libro es muy rico y su característica más importante es que agrega una gran cantidad de datos y casos para respaldar el argumento del propio autor. Por ejemplo, cuando el autor hablaba de cómo la interconectividad puede promover en gran medida el desarrollo económico y que un país grande como Estados Unidos necesita realizar un seguimiento e invertir activamente en la construcción de infraestructura, citó datos históricos de Estados Unidos y señaló que cada país el dólar invertido en la construcción de infraestructura por parte de Estados Unidos puede obtener $2 a cambio. Para poner otro ejemplo, al describir la situación actual de la infraestructura global, el autor dijo, la población mundial ha superado los 7.000 millones, pero la infraestructura existente solo puede satisfacer las necesidades de 3.000 millones de personas. Estos datos mejoran enormemente la capacidad de persuasión de este libro. Sin embargo, hay algunos puntos de este libro que son muy cuestionables. En primer lugar, cuando habla de descentralización y agregación, el autor fomenta la independencia de varios grupos étnicos y cree que solo subdividiendo las unidades en grupos étnicos o incluso tribus se pueden resolver los conflictos políticos. La segunda es la tercera parte del libro. Cuando habla de la futura competencia nacional, el autor simplifica la competencia nacional y la convierte en guerras en la cadena de suministro y cree que los intereses económicos serán la consideración más importante. Todas estas opiniones están demasiado simplificadas y todo el mundo debería prestar atención para distinguirlas al leer. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.